en Errol Flynn. Nombra a los actores que más odia. Errol Flynn nació como Errol Leslie Thompson Flynn el 20 de junio de 1909 en Hobart, Tasmania, Australia. Desde sus primeros años, Flynn parecía destinado a la aventura. Su padre, Theodore Flynn, era un respetado biólogo marino, mientras que su madre, Muriel Young, provenía de una familia socialmente prominente. Creciendo cerca del mar, Flynn desarrolló un profundo amor por la navegación, los deportes y la toma de riesgos, cualidades que luego se traducirían perfectamente en sus interpretaciones en pantalla de héroes audaces y aventureros románticos. Antes de convertirse en una estrella de Hollywood, Flynn vivió una juventud inquieta y colorida, llena de exploración e imprevisibilidad. Probó suerte en varias actividades, incluyendo trabajar como supervisor de plantación en Nueva Guinea, intentar convertirse en boxeador profesional e incluso incursionar en la minería y la búsqueda de tesoros. Sus primeros años estuvieron marcados por una búsqueda de identidad y fortuna, y su vena rebelde a menudo lo metía en situaciones difíciles. Estas experiencias, sin embargo, moldearon la imagen audaz y valiente que luego cautivaría al público de todo el mundo una vez que ingresó a la industria del cine. El gran avance de Flynn se produjo en 1935 cuando Warner Brothers lo eligió para Capitán Blood, una película de piratas de capa y espada que lo catapultó al estrellato casi de la noche a la mañana. La película fue un éxito de crítica y comercial, y el público se enamoró instantáneamente de su gracia atlética, su atractivo canalla y su carisma juguetón. Este papel marcó la pauta para su carrera, y a lo largo de finales de la década de 1930 y 1940, Flynn se convirtió en sinónimo del cine de aventuras. Sus actuaciones en películas como Las aventuras de Robin Hood, 1938, El halcón del mar, 1940, y Murieron con las botas puestas, 1941, consolidaron su reputación como el héroe de acción definitivo de Hollywood. Su interpretación de Robin Hood en particular sigue siendo uno de los papeles más icónicos en la historia del cine, mostrando su capacidad para combinar la audacia física con un sentido de travesura y calidez que hizo que el público lo apoyara. Sin embargo, Flynn era más que un simple héroe de capa y espada. Tenía un talento natural para el drama y podía ofrecer interpretaciones que eran a la vez matizadas y emocionalmente convincentes. Trabajó junto a muchos de los mejores actores y actrices de su tiempo, incluida Olivia de Havilland, con quien compartió una de las parejas en pantalla más famosas en la historia de Hollywood. Juntos aparecieron en 8 películas, y su química se volvió legendaria, agregando profundidad y tensión romántica a las aventuras de alta energía. Fuera de la pantalla, sin embargo, la vida de Flynn fue tan aventurera y controvertida como los personajes que interpretó. Era conocido por su estilo de vida hedonista, entregándose a excesos de alcohol, mujeres y una vida extravagante. Sus escapadas fuera de la pantalla a menudo llegaban a los titulares, y su reputación como playboy le valió tanto admiración como escándalo. La frase "In like Flynn" entró en la cultura popular como un guiño a su encanto y reputación con las mujeres. Aunque su vida personal estuvo marcada por problemas legales, incluidos juicios muy publicitados, siguió siendo él mismo sin disculparse, negándose a ajustarse a las expectativas de propiedad de Hollywood. Los últimos años de Flynn estuvieron marcados por una salud en declive y problemas financieros, pero continuó trabajando en películas, a menudo eligiendo papeles más serios o poco convencionales en un intento de reinventarse como actor. A pesar del costo que su estilo de vida tuvo en su cuerpo, conservó su carisma y amor por la aventura hasta el final. Escribió una autobiografía, Mis malvados, malvados caminos, 1959, en la que detalló con franqueza su vida, triunfos y excesos con una mezcla de honestidad, bravuconería y humor. El libro se hizo tan famoso como sus películas, brindando a los fanáticos y críticos una visión más profunda del hombre detrás de la leyenda. La vida personal de Errol Flynn fue tan colorida y dramática como los personajes de capa y espada que interpretó en la pantalla, y gran parte de ella estuvo definida por sus 3 matrimonios,
cada uno de los cuales reflejó diferentes fases de su turbulenta carrera y vida privada. Su primer matrimonio fue con la actriz de origen francés Lili Dita, una estrella glamorosa de la década de 1920 y principios de la de 1930. Los dos se casaron en 1935 en el apogeo de la creciente fama de Flynn en Hollywood, y su unión se convirtió rápidamente en un tema de fascinación para la prensa. Su relación fue apasionada pero volátil, marcada por frecuentes disputas y eventual distanciamiento. De su tormentoso matrimonio nació un hijo, Shah Flynn, nacido en 1941. Sean crecería a la sombra de la fama de su padre y más tarde se convertiría en un destacado fotoperiodista y corresponsal de guerra. Trágicamente, mientras cubría la guerra de Vietnam en 1970, Sean desapareció y se presume que fue capturado y asesinado, un evento devastador que dejó una huella duradera en la historia familiar de Flynn. Después de su divorcio de Dita en 1942, Flynn se volvió a casar al año siguiente con Nora Eddington, una joven que había estado trabajando como cigarrera en el café del juzgado de Hollywood cuando Flynn la conoció por primera vez durante su infame juicio por violación estatutaria en 1943. Aunque Flynn fue absuelto de los cargos, el juicio dejó su reputación marcada. En medio de ese turbulento capítulo de su vida, su romance con Nora floreció. Se casaron en 1943 y durante sus 6 años de unión dieron la bienvenida a 2 hijas al mundo. Su primera hija, Deirdre Flynn, nació en 1945, seguida de su segunda hija, Rory Flynn, en 1947. El matrimonio de Nora y Errol finalmente terminó en divorcio en 1949, pero sus hijas seguirían siendo una conexión vital con el legado de Flynn. Rory, en particular, jugaría más tarde un papel importante en la extensión del nombre de Flynn a las generaciones futuras. En 1950, Flynn contrajo su tercer y último matrimonio, esta vez con la actriz Patrice Wymore, una joven estrella cuya carrera apenas comenzaba a ganar terreno. A diferencia de sus uniones anteriores, el matrimonio de Flynn con Wymore duró hasta su muerte en 1959, aunque no estuvo exento de separaciones y complicaciones debido a su estilo de vida y frecuentes ausencias. Juntos tuvieron una hija, Arnella Roma Flynn, nacida en 1953. Arnella heredó el llamativo aspecto y el espíritu bohemio de su padre, pero luchó durante toda su vida con desafíos personales, viviendo principalmente entre Europa y el Caribe antes de su prematuro fallecimiento en 1998. A través de sus hijos, Errol Flynn se convirtió en el antepasado de una nueva generación de artistas e intérpretes. En particular, es el abuelo materno del actor Shah Flynn, el hijo de su hija Rory. Nacido en 1989 y nombrado en honor al propio hijo perdido de Errol, el joven Sean siguió una carrera como actor en sus primeros años, obteniendo reconocimiento por su papel como Chase Matthews en la popular serie de televisión de Nickelodeon Zoey 101. Esta conexión une el legado del espadachín de la Edad de Oro de Hollywood con la televisión moderna, mostrando cómo el linaje de Flynn continúa influyendo en la industria del entretenimiento décadas después de su muerte. Errol Flynn, una de las figuras más magnéticas y controvertidas de Hollywood, nunca fue de los que se guardaban sus opiniones. Conocido por su encanto de capa y espada en la pantalla, llevaba una medida igual de fuego en su vida privada, particularmente cuando se trataba de sus compañeros actores. En una de sus entrevistas más sinceras, Flynn nombró abiertamente a los actores que más despreciaba. Y, fiel a su estilo, lo hizo con el tipo de ingenio agudo y franqueza sin filtros que hacía que tanto los fans como los críticos se acercaran más. Sus comentarios no eran solo chismes casuales. Revelaron algo sobre su naturaleza ferozmente competitiva, su orgullo afilado y los rencores personales que hervían bajo su extravagante exterior. Flynn no creía en endulzar sus palabras. Estaba decidido a decir lo que otros solo susurraban a puerta cerrada. Flynn reservó algunas de sus críticas más duras para su compañero actor David Nunn, un hombre con quien una vez había compartido una estrecha amistad. Flynn y Nunn fueron compañeros de habitación en los primeros días de sus carreras en Hollywood, sobreviviendo gracias al encanto, las conexiones y el golpe de suerte ocasional.
Pero a medida que pasaba el tiempo, Flynn se sintió traicionado por la voluntad de Nan de escalar la escalera de Hollywood a cualquier costo. David siempre llevaba esa sonrisa que podía encantar a una duquesa, comentó Flynn. Pero debajo de ella había un hombre que vendería a su abuela si eso significaba un papel mejor. Para Flynn, la lealtad era primordial. Y nunca perdonó a Nan por lo que vio como oportunismo y traición durante los momentos en que la carrera de Flynn enfrentó escándalos y declive. Otro actor que llamó la atención de Flynn fue Ronald Reagan. Aunque Reagan no fue considerado una estrella de peso pesado durante el apogeo de Flynn, su ascenso constante en la industria y su personalidad estadounidense irritaron a Flynn. Flynn consideraba que la actuación de Reagan era torpe y poco inspirada. Podría leer un directorio telefónico y aún así pensar que estaba interpretando a Shakespeare, bromeó Flynn una vez. Sintió que la imagen intachable de Reagan simbolizaba un Hollywood que estaba dejando atrás cada vez más a los pícaros de capa y espada como Flynn. Para Flynn, que vivió la vida al límite y alardeó de sus defectos, la respetabilidad cuidadosamente cultivada de Reagan se sentía falsa, una máscara que cubría la mediocridad. Flynn también atacó al gran Laurence Olivier, a pesar de la reputación de Olivier como uno de los actores más respetados de su generación. Flynn, quien a menudo había sido descartado por los críticos como nada más que una cara bonita con una espada, se irritó por la reputación de Olivier como un maestro de la actuación seria. Olivier se pavonea por el escenario como si hubiera inventado Hamlet, se burló Flynn. Si bien Flynn admiraba en privado la dedicación de Olivier al oficio, no podía perdonar la condescendencia que a menudo sentía por parte de la élite shakespeariana de Gran Bretaña, quienes lo trataban como poco más que un showman cinematográfico. El resentimiento de Flynn reflejaba sus propias inseguridades. Anhelaba ser reconocido como un actor serio, pero constantemente fue encasillado como el aventurero imprudente. Incluso Clark Gable, una de las estrellas más grandes de la Edad de Oro de Hollywood, no escapó de la lengua afilada de Flynn. Flynn sintió que Gable estaba sobrevalorado, un hombre cuya popularidad provenía más de su imagen de estudio, cuidadosamente pulida, que del talento puro. Clark tenía una cara que amaban las mujeres, y el resto de nosotros tuvimos que sufrir por ello, dijo Flynn con una mezcla de envidia y desdén. Le molestaba el hecho de que Gable, a menudo visto como el rey de MGM, fuera elogiado sin cesar, mientras que Flynn, quien aportó una vitalidad y audacia innegables a sus papeles, a menudo estaba envuelto en escándalos. Su rivalidad era tanto profesional como personal, ya que Flynn a menudo se comparaba desfavorablemente con Gable en cuestiones de encanto y atractivo en la taquilla. Pero quizás el objetivo más sorprendente del odio de Flynn fue Humphrey Bogart. Bogart, quien se hizo famoso por su personalidad de tipo duro en películas como Casablanca y El halcón maltés, era alguien a quien Flynn nunca pudo respetar. Bogey era un hombrecillo amargado con un complejo de inferioridad del tamaño del ancla de un barco, comentó Flynn una vez. Flynn, a quien le encantaba la aventura, la vitalidad y el espectáculo, sintió que el estilo cínico y hastiado del mundo de Bogart era un insulto a la grandeza de la narración de Hollywood. Sus personalidades chocaron también fuera de la pantalla, con Flynn considerando a Bogart sin humor y frío, mientras que Bogart veía a Flynn como imprudente y arrogante. La lista de actores odiados de Flynn no se trataba solo de rivalidad profesional, era profundamente personal. Sus palabras revelaron las heridas de un hombre que a menudo se sintió incomprendido y rechazado por Hollywood a pesar de su innegable poder estelar. Para Flynn, odiar a otro actor era declarar la guerra no solo a su talento, sino a lo que representaban en la industria. Se quejó de la pulida respetabilidad de Reagan, la superioridad shakespeariana de Olivier, el encanto suave de Nan, el pedestal dorado de Gable y el crudo cinismo de Bogart. Cada hombre simbolizaba algo que carcomía el sentido de identidad de Flynn como artista y como estrella. A finales de la década de 1950, el otrora deslumbrante Errol Flynn, el ídolo de la pantalla de capa y espada que había emocionado al público como Capitán Blood y Robin Hood, era un hombre cuyos años dorados habían sido eclipsados por las tensiones financieras, la salud en declive y el alto costo de su estilo de vida imprudente. En 1959,
sus problemas de dinero se habían vuelto tan graves que se vio obligado a considerar alquilar una de sus posesiones más preciadas, su amado yate, el Zaca. El 9 de octubre de ese año, Flynn viajó al norte a Vancouver, Columbia Británica, con la esperanza de negociar un acuerdo de arrendamiento con el empresario George Caldo, una transacción que podría haberle ofrecido un alivio financiero temporal. No estaba solo en este viaje. A su lado estaba la actriz adolescente Beverly Atland, su controvertida compañera y, en muchos sentidos, su último gran enamoramiento. 5 días después, el 14 de octubre, Kahlo conducía a Flynn y Atland hacia el aeropuerto para su vuelo de regreso a Los Ángeles, cuando el actor de repente comenzó a quejarse de un dolor insoportable en la espalda y las piernas. El otrora vigoroso aventurero, famoso por su gracia atlética y su encanto despreocupado, sufría visiblemente. Preocupado, Caldo desvió el coche y llevó rápidamente a Flynn a la casa del Dr. Grant Gould, con la esperanza de que el médico pudiera proporcionarle alivio. Allí quedó inmediatamente claro que la condición de Flynn era grave. Le costó subir las escaleras del edificio. Su cuerpo lo traicionaba de una manera que debió ser impactante para quienes lo recordaban en su mejor momento, el doctor. Gould, creyendo que la agonía de Flynn provenía de una enfermedad degenerativa del disco y osteoartritis espinal, le administró una inyección intravenosa de Demoral-Pacin, 50 miligramos en dosis. El narcótico atenuó el dolor y por un breve tiempo Flynn pareció recuperarse. Siempre el narrador cayó en largas reminiscencias sobre su pasado aventurero, deleitando a los presentes con historias de sus hazañas. Significativamente, cuando le ofrecieron una bebida, una tentación a la que rara vez se había resistido en la vida, se negó, tal vez señalando que sabía que su salud estaba en una forma mucho más precaria de lo que dejaba ver. Más tarde, Gould le dio a Flynn un masaje en la pierna en un dormitorio del apartamento y le aconsejó que se acostara y descansara antes de reanudar su viaje. Según los informes, Flynn le dijo a Atland y a otros que se sentía mucho mejor. Por un momento fugaz, pareció haber esperanza de que este aterrador episodio fuera simplemente otro de sus muchos roces con el peligro del que siempre había parecido recuperarse. Pero el destino tenía otros planes. Después de solo 20 minutos, Atland fue a ver cómo estaba y encontró al legendario actor inconsciente. El pánico se apoderó y a pesar de las frenéticas medidas de emergencia de Gould, seguidas de un rápido viaje en ambulancia al Hospital General de Vancouver, Flynn nunca recuperó la conciencia. Esa noche, el protagonista más notorio de Hollywood fue declarado muerto. Tenía solo 50 años. El informe del forense fue inflexible. Flynn había muerto de un ataque cardíaco masivo, resultado de una trombosis coronaria y aterosclerosis coronaria. Sus años de vida dura habían dejado su huella. Su hígado mostró signos de degeneración grasa y cirrosis parcial, evidencia de abuso de alcohol a largo plazo que se enumeraron como factores contribuyentes. Incluso en la muerte, las revelaciones no terminaron. Más tarde surgieron informes de que Flynn se había sometido a procedimientos médicos previos para la extirpación de verrugas genitales, un recordatorio de la escandalosa vida privada que a menudo había eclipsado su arte.